Esto es Testimonios Asombrosos. Todos los días salimos de casa a estudiar o a trabajar, a cumplir sueños, a cumplir metas, a cumplir objetivos. Pero cuando salimos de casa nos encontramos con un universo de situaciones que a veces nos quitan la calma y la tranquilidad. Muchas veces son situaciones que nos marcan para siempre. Hoy quiero contarles una historia real. Más que una historia, es un testimonio de vida de un caballero que un día salió de casa con sueños e ilusiones a trabajar, a ganarse la vida, pero lamentablemente al final de su jornada se encontró con una situación triste. Tuvo un accidente, prácticamente un encuentro cara a cara con la muerte, pero sobrevivió para contarlo por la gracia de Dios. Me encuentro en esta ocasión con Abel Canales, un joven promisorio del oriente del Salvador, específicamente del departamento de San Miguel, que un día salió de casa rumbo a su trabajo. Lamentablemente en el camino se encontró al final de la jornada casi con una situación que marcó su vida para siempre. Hoy está aquí conmigo y nos va a contar un poco de esa historia. Más que historia, es un testimonio de la vida real, un testimonio que surgió en esa oportunidad y hoy, gracias a Dios, está vivo para contarlo. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu tiempo para contarnos acerca de esta historia. Un poco complicado, un poco triste, pero con un final feliz. Correcto. ¿Quién es Abel Canales? Pues Abel Canales es un joven miembro de la Iglesia Adventista Central de San Miguel, que labora en una empresa muy prestigiosa de aquí al oriente del país, desde hace mucho tiempo, ya varios años trabajando para ellos. En el año 2015 tuviste un percance que marcó tu vida, me imagino que para siempre. Correcto. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Lo que sucedió fue que mientras hacía mi trabajo, mientras yo estaba designado para el área de domicilios, llevaba los pedidos farmacéuticos a las personas hasta las puertas de su hogar. ¿En carro o en moto? En motocicleta, en motocicleta. Y mientras realizaba mi trabajo, una noche ya casi para finalizar el turno, básicamente era mi último domicilio el que iba a dejar. Iba por la colonia Ciudad Satélite de la ciudad de San Miguel, cuando de repente en la calle principal hay unos túmulos y por un descuido no recordé y no mermé la velocidad. Iba a una velocidad normal y vi los túmulos hasta cuando ya estaban enfrente de la llanta de mi moto. Ya para frenar era muy tarde, lo intenté hacer, pero fue en vano. La moto no frenó, sino que de una sola vez el maniobro se movió y se me fue de las manos, se me soltó de las manos y ahí sucedió el accidente. No era de día, ya era de noche. Ya era de noche, eran las Más o menos las 8 de la noche.
Tú recuerdas muy vívidamente ese momento, me imagino. Claro, recuerdo hasta el último momento en cuando la luz de la moto todavía ajustó a alumbrar el túmulo, bajo casi la llanta de la moto. ¿Qué pasó? ¿Tú caíste de la moto? ¿Caíste en la calle? ¿Caíste en el cordón, en la cuneta o fuera de la calle? Caí en la calle, deslicé y fue a pegar a la orilla de la cuneta contra un recipiente de recoger basura que estaba ahí defondado, tenía unos ladrillos, entonces ahí impacté y ahí me detuve. Llegó gente a auxiliarte, me imagino. Sí, de hecho había gente a la orilla de la acera que me auxiliaron rápidamente. Ellos me recuerdan que quedé inconsciente en el momento, pero después de un momento reaccioné. ¿Tú no intentaste ponerte de pie? ¿Lo hiciste? ¿Qué recuerdas? Recuerdo que sí lo intenté, sin embargo, no estoy seguro de haberlo hecho por la condición en la que estaba. Lo que sí recuerdo es que todo mi cuerpo estaba dormido. Quizás mentalmente yo daba la instrucción de que mi cuerpo se moviera, pero seguramente los músculos no lograban realizar la acción. Yo recuerdo nada más que todo el cuerpo lo tenía absolutamente dormido. Cuéntanos, Abel, ¿qué pasó después? Gracias a Dios, era un día miércoles por la noche. Una hermana regresaba de la iglesia, de mi iglesia central, turno 1, que vivía en esa colonia. Y ajustó a reconocerme cuando yo estaba ahí. Y fue la primera persona a la que yo escuché con la voz que me dijo: hijo, ¿qué te pasó? Es una hermana muy querida, muy apegada a mi familia y que la quiero mucho. Y fue la única voz que yo escuché en ese preciso momento. Hijo, ¿qué te pasó? Mi respuesta fue: me he caído de la moto. Recuerdo que ella fue la que me acompañó durante, me trasladaron al hospital, al Seguro Social. Ella iba conmigo. Yo recuerdo que me tomaron y me subieron a la patrulla, pero esa voz ahí iba conmigo y me dijo: hijo, todo va a estar bien. ¿Cuánto tiempo transcurrió, según lo que tú recuerdas, desde que caíste de la moto, que caíste al pavimento, hasta que llegaron a recogerte y te llevaron al hospital? Personalmente no tengo el tiempo, sin embargo el testimonio es que aproximadamente de 10 a 15 minutos la patrulla, cuando ya estaba en la patrulla, 10 a 15 minutos desde el que surgió el accidente hasta el punto en donde ya iba en la patrulla. ¿Hubo alguna pérdida de sangre al momento de caer mientras tú estuviste ahí? Sí hubo pérdida de sangre, sin embargo no fue visible. La sangre al explotar parte de mi cuerpo estuvo interna, correcto. ¿Qué te dijeron al llegar al hospital? Cuéntanos. Mi familia, yo iba inconsciente, la verdad. A medida iba transcurriendo el camino quedé inconsciente, a tal punto que cuando llegué al hospital ya no iba consciente. Yo no supe más nada. Mi familia y amigos me cuentan que esa misma noche que yo llegué al hospital, los doctores lo primero que hicieron fue hacerme una radiografía. Cuando vieron que tenía líquido de sangre dentro de mi cuerpo, era aproximadamente 1 litro de sangre, y lo primero que ordenaron fue hacerme una cirugía. ¿Qué fue el resultado del diagnóstico? ¿Qué dijeron los doctores? ¿Qué te había sucedido? El resultado de este accidente fue un pulmón explotado, perforado, fue el hígado que estaba fraccionado y un riñón que salió lacerado. Por eso fue necesario hacer una laparotomía exploratoria para poder observar los elementos de mi cuerpo que habían sido dañados y poder tratarlos. ¿Qué sucedió después? Después de todo esto, yo recuerdo que por testimonio de mi madre, los doctores no daban seguridad de vida. Todo lo contrario, ellos decían que era reservado mi estado de salud, que lo más seguro es que ellos fueran preparándose ya con todos los gastos fúnebres, con todo el programa fúnebre que se hace, porque las personas con este tipo de traumas normalmente no sobreviven. ¿Tú estabas consciente a esa altura cuando me hablas que estabas en el hospital o no estabas consciente? Ya no estaba consciente. Yo desde el momento en que iba en el camino al hospital ya estaba inconsciente. No recuerdo más nada hasta después de 15 días que los sedantes fueron bajando. Estuve 15 días en coma inducido y a medida fue pasando los 15 días los sedantes fueron bajando y vine a tratar de reincorporarme. Sin embargo, no lograba recuperarme totalmente. Habían días que sí estaba consciente y días que no lo estaba. Un riñón dañado, un pulmón lacerado y el hígado también en mal estado. Lamentable situación por la que pasó este caballero. Hoy nos está contando todo lo que tuvo que pasar en el hospital. Te operaron,
Después de los sedantes, ¿qué ocurrió? Después de los sedantes no reaccionaba como los doctores querían que reaccionara. Mi pulmón no dejaba de sangrar. Ellos ponían bolsas de sangre casi que continuas, porque de la misma forma en que las ponían, el pulmón las volvía a sacar a la máquina. Por esa razón, los doctores, después de 29 días, decidieron referirme al hospital de San Salvador, al Hospital General del Seguro Social, en donde tenía que asistir a una cirugía de decorticación. Después de 29 días a mi madre le dijeron: prepárese que vamos a trasladarlo, va a ir a San Salvador porque el pulmón no le deja de sangrar. A esta altura tú ya estabas consciente. No. Todavía no. Todavía no. Tú me contabas fuera de cámaras que mientras te trasladaban hacia San Salvador pasó un incidente y que tú de alguna manera, quizás de forma vaga, recuerdas, y me gustaría que le cuentes a todos aquellos que te están viendo y te están escuchando en esta hora. ¿Qué pasó? Tú ibas con un tanque conectado a un tanque de oxígeno. Correcto. ¿Qué pasó? Yo llevaba el tanque de oxígeno conectado, llevaba el respirador también conectado. De una manera vaga yo recuerdo que mientras íbamos en el camino recobré un poco la conciencia y recuerdo que la ambulancia en la que íbamos paró. No sabía por qué había parado. Sin embargo, sí escuché y vi que los doctores se bajaron, entraron a la ambulancia y de repente uno de ellos dijo: esto no va a funcionar, vámonos. Cerraron la ambulancia y se fueron. No sabía exactamente qué había pasado. Por testimonio conozco que lo que sucedió fue que la válvula del oxígeno se quebró en lo que íbamos en el camino y no permitía que la cantidad de oxígeno fluyera por el tubo que estaba conectado a mi nariz. Bueno, te enviaron para San Salvador porque tu situación de salud era complicada. Y resulta que en el camino la válvula del tanque de oxígeno se dañó. Eso significa que desde que ellos descubrieron eso, desde mucho antes hasta que llegaste al hospital, ibas respirando sin oxígeno. Iba respirando sin oxígeno. Ese es un diagnóstico un poco complicado para alguien en una situación como la tuya. Correcto. ¿Qué pasó cuando llegaste al hospital? Cuando llegué al hospital aún iba consciente, sin embargo mi madre me cuenta que iba bastante cansado por no llevar el oxígeno. Nomás llegué al hospital, yo recuerdo que me bajaron de la ambulancia y entré al hospital. Cuando entré al hospital nuevamente perdí la conciencia. Mi madre me cuenta que lo que hicieron fue sedarme nuevamente para colocarme todos los aparatos e ingresarme a la unidad de cuidados intensivos, en donde estuve alrededor de dos días inconsciente. ¿Qué pasó después? ¿Qué te decían los doctores después de que regresaste a tu estado de conciencia? Un día muy temprano yo desperté y recuerdo haber visto en ese lugar en donde estaba a muchas otras personas más. Aún estaba en la UCI y una de las personas que se acercó fue un enfermero. Y la primera pregunta que me hizo fue si me sentía bien. Yo recuerdo que lo vi y le dije que sí estaba bien. Me preguntó si no estaba cansado. Yo le digo: no, me siento bien. Y él me dijo: es que tu sonda de oxígeno no está en la nariz, estaba abajo de mi nariz. Entonces, curiosamente, él me dice: pensé que te sentías cansado. Te voy a dejar la válvula así, la sonda así, donde está. Y si te sentís cansado, me hablas y yo te voy a poner el oxígeno nuevamente. El enfermero estaba ahí muy cerca. Normalmente acostumbran estar bien cerca de los pacientes. Y recuerdo que yo pasé el día y no necesité de ese oxígeno. Al cabo de unas horas llegó un señor con su saco, su traje, y alrededor de él iban muchos enfermeros más vestidos con sus trajes de enfermero. Recuerdo que el señor, bien vestido, agarró el expediente, lo empecé a revisar y mientras me revisaba el expediente, él me veía y seguía revisando el expediente. Recuerdo que mientras lo revisaba, él dio una vuelta a mi camilla y después de hacer esto, se reunió con los enfermeros y les dijo: a él me lo habían referido por una decorticación, sin embargo lo veo bien, no necesito una decorticación. Volvió a cerrar el expediente y lo colocó en mi camilla y se retiró hacia los otros pacientes. En verdad,
Cuando dijo eso, yo me sentí muy contento. No sabía a la gran escala o a la realidad qué había querido decir. Sin embargo, yo me sentí contento cuando dijo que ya no necesitaba la decorticación. Me imagino que fue como un destello de luz en medio de la oscuridad. Es una alegría que se siente. A esta altura, Abel, tu pulmón, tu riñón, tu hígado, ¿cómo iba? ¿Cómo funcionaba? Según el dictamen médico, si el doctor dijo eso, es porque había mejoría. Pero ¿tú cómo te sentías? Yo me sentía, en realidad en la camilla me sentía bien, aunque no podía moverme a la perfección porque todavía tenía cirugía que no se les había quitado todavía las puntadas. Pero me sentía respirando bien, me sentía de manera general bien. Y quizás eso hizo que el doctor dudara por un momento, pero luego dijo, no necesita la decorticación. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo siguió la evolución de tus órganos dañados? ¿Cuánto tiempo más estuviste en el hospital? En el hospital estuve alrededor de 2 o 3 semanas más. Sin embargo, después de 3 días me pasaron a una sala de observaciones. Me habían quitado ya la sonda del oxígeno. Ya no había quedado inconsciente durante 2 o 3 días, ya estaba consciente continuamente. Reconocía a los familiares, a mi madre que llegaba a la visita. ¿Conversar con ellos? Correcto. Mientras el periodo de la visita ella tuvo la oportunidad de entrar y platicar conmigo. ¿Reconocías lúcidamente a tus familiares? Claro, ya los empecé a reconocer. Al inicio no los reconocía, pero ese día que yo me levanté y empecé a observar todo, ese día que llegó a visitarme a mi mamá la reconocí, al nomás entró por la puerta. Me comentabas fuera de cámara que mientras estabas en ese proceso en el hospital, cuando te extraían la orina de tu cuerpo, se hacía siempre un coágulo de sangre. Correcto. ¿Qué sentías tú al ver eso? ¿No te daba eso quizás una muestra de que algo en tu interior todavía, en tus órganos, estaba dañado? La verdad sí, era bastante preocupante, sin embargo, uno siempre confía en Dios y en el trabajo que hace cada una de las personas que están ahí en el nosocomio, que su trabajo lo hacen bien. Confiaba en Dios que a través de ellos podía salir de eso, que a través de medicamento podría curarme eso que tenía, porque continuamente siempre me extraían muestras de sangre, muestras de orina, para ver cómo iba evolucionando. Y un día el coágulo desapareció. Un día el coágulo desapareció. ¿Cómo te sentiste? Alegre, ese coágulo ya no estaba. Ya no estaba. Ese día que desapareció el coágulo, hace 2 días después de que estaba consciente, me quitaron también la sonda en donde recogíamos la orina. Eso ya era algo alentador. Ya no había coágulo, ya no había necesidad de recoger la orina como lo estaban haciendo. La sonda me la habían quitado y eso ya era bastante alentador. ¿De cuánto tiempo estábamos hablando desde que llegaste al hospital de San Salvador? Acá cuando te quitaron la sonda, cuando el coágulo ya no. Estamos hablando como de una semana de haber estado ahí. Después de toda esa situación triste que nos estás comentando, un día te dijeron, usted está habilitado para irse para su casa. Correcto. Como decimos en buen salvadoreño, le dieron el alta del hospital. Así es. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde el accidente hasta ese día que le dieron el alta? 2 meses. 2 meses. Eran 2 meses. 2 meses de estar en el hospital, en San Miguel y en San Salvador. ¿Cómo recibió esa noticia usted? Me sentí muy contento, me sentí alegre. De alguna manera ya me hacía falta ver a mi familia. Y recuerdo que el día por la mañana que me dieron esa noticia, un compañero de cuarto ahí me prestó su celular y hablé a mi mamá. Era un viernes por la tarde. Me hicieron todos los preparativos para poder irme a recoger hasta San Salvador. Y ellos me dijeron, ¿no esperas un día más? Yo les dije, no, vengan ahora y así me voy ahora mismo. Recuerdo que un hermano de la misma iglesia ayudó a mi mamá para que fuera a traerme hasta el hospital de San Salvador. Después de que te dijeron que tenías el alta médica y que podías viajar a casa, me imagino que eso a todas luces te decía, vas mejorando. Correcto. Vas mejorando, vas mejorando. ¿Cómo sentía ese pulmón, ese riñón? Me sentí un poco doliente porque todavía la cirugía del brazo estaba reciente. Todavía la cirugía, la laparotomía, todavía sentía que si yo me estiraba mucho me resentía. Entonces me sentía contento, me sentía feliz,
a pesar de todos esos dolores, a pesar de que sentía el malestar que tenía de las cirugías, pero me sentía contento y daba gracias a Dios porque aún estaba vivo. Abel, mirando a esa cámara, me gustaría que le dijeras a todos aquellos que te están viendo qué papel jugó Dios en tu vida en esos días difíciles. En esos días Dios juega el papel más importante de todos. Si Dios no hubiera estado conmigo, yo no estaría aquí aún diciéndoles mi testimonio. Si no hubiera sido por la gracia, la bondad de Dios que me prolongó la vida, ya no la estuviera acá, así como los doctores a un inicio lo decían, que no había probabilidad de vida, que normalmente las personas con estos traumas no salen. Pero Dios me demostró a mí, le demostró a muchas personas, a mis hermanos de la iglesia, que Dios es un Dios poderoso y que me había regalado un tiempo más de vida. ¿Cómo fue tu relación con Dios antes de esas circunstancias y después? Cuéntanos. A medida uno va en la vida cristiana, tiene altos y bajos. Sin embargo, después de esta ocasión, mi vida cristiana tendió a ser un poco mejor. Cada día doy gracias a Dios de que estoy vivo. Cada sábado, cada culto yo doy gracias a Dios porque me tiene vivo y trato la manera de servirle en todo lo que puedo, pues me debo a Él. Él me ha regalado la vida una vez más. Yo te diría que no está solo. Dios siempre está con nosotros, aun cuando no lo vemos. Aun cuando muchas de las personas se alejan de nosotros, nos deja solo. Sin embargo, Dios nunca nos abandona. Dios siempre está ahí con nosotros. Posiblemente no sea de igual magnitud lo que ellos están viviendo. Sin embargo, el poder de Dios sigue siendo de la misma magnitud para con ellos. La bondad de Dios, el poder de Dios es el mismo, el que tuvo conmigo y el que puede tener también con ellos. ¿Cómo es la vida de Abel hoy? ¿Tu riñón te funciona? ¿Tu pulmón está bien? ¿Qué pasó con tu hígado? Mi hígado sanó bien, gracias a Dios. El hígado es el único elemento que se regenera solo, pero es necesario que cicatrice. Mi hígado, gracias a Dios, logró cicatrizar y ahora se encuentra muy bien. Mi pulmón también cicatrizó. A pesar de que utilizó una parte para cicatrizar, mi pulmón aún sigue bastante bien. Los doctores me decían que no iba a poder hacer mucho esfuerzo físico. Sin embargo, lo he hecho. ¿Llevas una vida normal? Una vida completamente normal. ¿Haces ejercicio? Correcto. ¿No te molesta? No me molesta para nada. De hecho, me dijeron que hay algunas personas que dicen luego de hacer alguna cirugía queda doliendo. Sin embargo, a mí no me ha sucedido nada de esto. Me siento bien y doy gracias a Dios por ello. Abel, queremos agradecerte por el tiempo que has apartado para contarnos este testimonio de vida y para que todos aquellos que nos están viendo se den cuenta que Dios, el Dios en quien creemos, es un Dios de milagros. Que Dios te siga bendiciendo y muchas gracias por venir. Después de pasar una situación así como la de Abel Canales y vivir para contarlo, no solamente te convierte en un triunfador, te convierte en un héroe, sino que te convierte en un testimonio viviente. Y esto es lo que ocurre cuando la mano de Dios se mueve a tu favor. Si tú has pasado por una situación similar, por una situación parecida, o te estás recuperando de algún accidente, o has tenido algún problema que ha marcado tu vida, alguna situación anómala, y no le has dado las gracias a Dios por brindarte una segunda oportunidad, es momento que lo hagas. Esto es lo que ocurre cuando Dios está detrás del timón. El mismo Dios que derribó las murallas de Jericó, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que sanó los leprosos, es el mismo de siempre, porque Él no cambia y Él es capaz de hacer milagros en tu vida. Esto fue Testimonios Asombrosos.